A ver, déjame checar el chat. Ah, sí, fue Pulgar. Ok, hola. Eh, Bueno, entonces ya vamos a empezar. Vamos a empezar con un repaso de lo que hicimos la clase pasada. Y pues aquí está. Déjenme acomodar tantito. Ok, entonces la semana pasada empezamos hablando de lo que son los ángulos. Entonces recuerden que un ángulo prácticamente es la abertura que hay entre dos semirrectas. Por ejemplo, aquí puedo dibujar una semirrecta. Acuérdense que una semirrecta es simplemente una porción de una recta, porque en matemáticas las rectas son líneas que no tienen ni principio ni fin, es decir, que van, por ejemplo, de menos infinito a infinito positivo, ¿no? Entonces por eso hablamos aquí del concepto de semirrecta. Entonces aquí pinto dos semirrectas y esas dos semirrectas tienen un punto de intersección. Entonces ese punto de intersección es lo que se necesita para que se forme aquí una apertura o abertura, las dos son correctas, que es el ángulo. Entonces como habíamos comentado en la clase pasada, tenemos dos ángulos. Uno es el ángulo interno, que es con el que siempre vamos a trabajar, y otro es el ángulo externo. Y la suma de estos dos ángulos, ¿a cuánto daba lugar? ¿Alguien se acuerda? Si yo sumo el ángulo interno con el ángulo externo, ¿a cuánto es igual? 360. Vientos, exacto, 360. Ahorita vengo, contestó la hermana de Alma. Ok, Janet, ok, gracias. Ahorita no tengo doble pantalla, entonces no puedo ver el chat al mismo tiempo, pero va, gracias. Entonces, exacto, como dice Janet, esta suma es 360, que es lo que en primaria sabíamos, ¿no? Que el círculo tenía 360 grados, o la circunferencia propiamente dicho. Y después que vimos, pues después analizamos dos sistemas de unidades. El primer sistema de unidades se conoce como sistema sexagesimal. Este sistema de unidades me permite medir ángulos. Entonces es el que usualmente trabajamos, es el que al principio se nos hace más fácil, y en el sistema sexagesimal se llama así porque la base es 60, ¿no? ¿Por qué la base es 60? Pues porque trabajamos con minutos y esos minutos tienen 60 segundos, y un grado también tiene 60 minutos. Más que nada por eso es sexagesimal. Entonces en el sistema sexagesimal lo que vamos a ver primeramente son grados. Luego vimos otro sistema. Ese sistema se llama sistema cíclico, y en ese sistema la unidad de medida principal es el radian, ¿no? Entonces, ¿cómo se definía un radian? Pues bueno, si no lo recuerdan, un radian prácticamente es la medida del ángulo que coincide con el arco, con un arco que ven aquí que estoy pintando, y ese arco, ¿cuánto va a tener de medida? Pues la medida de ese arco va a ser R. ¿Quién es R? Pues R es el radio de la circunferencia. Entonces hagan de cuenta que lo que ustedes hacen es agarrar este radio. Imagínense que es una cuerda, por ejemplo, de zapato o de lo que ustedes quieran, pero es una cuerda. Entonces ustedes la pueden agarrar y la pueden poner aquí, la pueden doblar para que coincida con esta parte de la circunferencia. Entonces chequen que de nuevo se forma una abertura, y esa abertura en particular recibe el concepto de radian. Y les comentaba que el radian tiene dos equivalencias. Primeramente, un solo radian equivale a 57 grados. Bueno, 57 grados y fracción, ¿no? Pero esa no es la que nos tenemos que aprender. La que nos tenemos que aprender a fuerzas es esta. Que un radian... Ay, no se pintó mucho. Lo voy a pintar varias veces. Que pi radianes... Aquí está pi.
pi radianes equivale a 180 grados, es decir, a la mitad de la circunferencia. O sea, ustedes aquí en radianes tienen pi radianes y en grados tienen 180. Esa es la equivalencia más importante que se tienen que aprender en esto del sistema de unidades de los ángulos. ¿Y qué otra cosa? Pues ya por último lo que vimos la clase pasada fue la clasificación de los ángulos, ¿no? Vimos que había ángulos agudos, obtusos, entrantes. También hay ángulos rectos, llanos y perigonales, ¿no? Entonces les recomiendo que esto sí se lo aprendan, sí suele venir en los exámenes. Como les había comentado en la clase pasada, no viene tal cual de que es un ángulo agudo, ¿no? Que es un ángulo obtuso, sino que te pueden dar problemas y a partir de ello decirte que consideres que el ángulo es obtuso o que el ángulo es entrante, etcétera, etcétera, ¿no? Por otra parte, vimos una segunda clasificación. En esa segunda clasificación, pues lo que se hace es considerar dos ángulos y apoyarse del concepto de ángulo recto, que es este, apoyarse del ángulo llano, que es esto, y apoyarse del ángulo perigonal, que es esta parte. Entonces, si ustedes suman dos ángulos, en este caso suman el ángulo alfa con el ángulo beta y les da 90, a esos ángulos los llaman complementarios. Pasa lo mismo con los suplementarios. Si ustedes suman estos dos ángulos, el resultado tiene que dar 180. Y por último con estos dos, que la suma da 360, ¿no? Y a partir de ahí vimos problemas. Entonces, en esos problemas, de hecho aquí están, es donde nos quedamos. Nada más que como aclaración ya se dieron cuenta de que tenemos que saber algo de álgebra para entender esos problemas, ¿no? Entonces, chequen sus bases de álgebra y de todos modos yo les voy a subir un videito en donde explique lo básico del álgebra para que lo vean y vamos a estar trabajando todavía mucho tiempo con el álgebra, entonces sí es necesario. ¿Dudas de lo que vimos la clase pasada? Y me voy al Skype. ¿Dudas de lo que vimos la clase pasada? No. ¿No? No, no, no. Ok, bien, entonces lo que vamos a ver ahora, y no se los he subido al Classroom, se los subo máximo el fin de semana con las tareas y los videos que les estoy diciendo. No es mucho trabajo, pareciera que fuera mucho trabajo, pero realmente son ejercicios que se resuelven rápido. Entonces, denme un poquito de chance, ahorita estaba medio ocupado, pero ya me liberé. Bueno, ahora sí, entonces, el tema de hoy. El tema de hoy es rectas paralelas y perpendiculares. Y pues para empezar este tema tenemos que definir lo que es el paralelismo. Entonces, aquí está la definición formal entre comillas, que nos dice que dos rectas van a ser paralelas cuando se intersecten. Perdón, cuando no se intersecten. Cuando no se intersecten y siempre guarden la misma distancia una de la otra. Por ejemplo, estas rectas se considerarían paralelas porque si se fijan nunca se intersectan y siempre guardan la misma distancia entre ellas. Aquí en el dibujito vean que aquí tengo una distancia en azul que la estoy llamando d subíndice 1 y aquí tengo una distancia que la estoy llamando d subíndice 2 y esas dos distancias deben de ser iguales. Si eso se cumple para todos los puntos que ustedes se tomen en la recta, por ejemplo si toman otro punto aquí y otro mismo punto aquí, la distancia tiene que ser igual. Solo en ese caso ustedes van a hablar de paralelismo. Hay otros autores que dicen que el paralelismo o rectas paralelas se definen como aquellas rectas en donde solo se tocan en el infinito. Nada más que yo no lo puse así porque no sabría demostrar matemáticamente si esas rectas se van a tocar en algún momento en el infinito. Porque no sé si sus profes de la prepa les hayan dicho, pero el infinito no es un número, es más bien un concepto, es una abstracción de un número muy grande. Entonces, por eso no puse esa definición, pero tal vez se la encuentren si empiezan a ver videos en internet o libros.
Y bueno, eso es paralelismo. Si tienen dudas, deténganme porfa, pero ahorita voy a explicar lo que es perpendicularidad si no hay dudas. Bueno, entonces vamos a ver lo que es perpendicularidad y ahorita nos regresamos al postulado de Euclides. Entonces, paralelismo es cuando las rectas son, cuando nunca se tocan, y perpendiculares es cuando sí se tocan, cuando sí se intersectan. Y esa intersección que vean que aquí está marcada, va a formar aquí 4 cuadrantes, por decirlo de alguna manera, y a esos cuadrantes, si ustedes miden el ángulo de alguno de ellos, por ejemplo aquí, si ustedes miden este ángulo, si da 90 grados, entonces estamos hablando de rectas perpendiculares, y basta con que uno dé 90 grados, porque me encontré con bibliografía que dice que los 4 ángulos tienen que dar 90 grados, pero eso es obvio. Si este ángulo da 90 grados, este a fuerzas tiene que dar 90 grados, este también tendría que dar 90 grados y este también tendría que dar 90 grados. Ahorita lo vamos a demostrar con otros conceptos que vamos a ver, pero por mientras, repetimos, rectas perpendiculares son aquellas que cuando se intersectan forman un ángulo de 90 grados. En este caso está aquí el ángulo de 90 grados. Y el símbolo para representar 90 grados o perpendicularidad es este. Ajá, no sé, pues ahí está, ¿no? No sabría qué decirles que se ve con un cuadrito, ¿no? Entonces eso es paralelismo y perpendicularidad. De ahí no vamos a hacer ejercicios como tal, son conceptos que necesitamos para un tema que vamos a ver. Espero que no haya dudas, si no, de todos modos ustedes desactiven su micrófono o pónganlas en el chat y ya yo les contesto. Creo que no. Bueno, entonces creo que no hay dudas. De todos modos, esto es teórico y está sencillo, según yo. Vamos a ver un concepto más, que es el concepto de rectas oblicuas. Este concepto viene mucho en los libros, pero realmente ningún autor se toma la molestia de explicarlo porque creo que asumen que ya sabemos que es una recta oblicua. Sinceramente no recuerdo que yo lo haya aprendido en secundaria ni en prepa, el concepto de qué es oblicuidad. Así que consideré importante ponerlo aquí. Y básicamente una recta oblicua es aquella que tiene un ángulo diferente de 90 grados. Ajá. Por ejemplo, esta recta por sí sola, pues ya se ve que está totalmente vertical, y entonces ahí se puede observar que hay un ángulo de 90 grados. Pero si esta recta estuviera inclinada, no importa la inclinación, pero con que sea diferente de 90 grados, la vamos a considerar como una recta oblicua. Ajá, eso nada más es terminología. No se los van a preguntar ni en un examen ni nada, pero sí es importante que sepan que recta oblicua, ángulo diferente de 90 grados. ¿Vale? Y esos 3 conceptos nos van a servir ahorita para ya empezar con lo que sí importa, que es ángulos opuestos por el vértice. Entonces ya con eso me voy a pasar al Jamboard. Yo creo que va a ser aquí. Entonces, ¿seguros que no hay dudas? Ok, tomaré ese silencio como... ¿Dudas? ¿Nadie tiene dudas? Coméntenlo, por favor. O digan si ya entendieron. Sí, ya entendimos. Está fácil, ¿no? Ok, gracias. Vale, entonces ahorita vemos que es un ángulo opuesto por el vértice. Ese es un concepto fuerte, siempre va a venir en trigonometría y lo tienen que tener muy presente. Nada más déjenme platicarles tantito de un postulado de un matemático griego de la antigüedad que se llama Euclides.
Ese cuate hizo muchas cosas, pero ahorita vamos a ver lo que se le conoce como el quinto postulado de Euclides. Le voy a hacer un poquito de zoom para que se vea. Ahí está. Entonces, ¿qué me dice el quinto postulado de Euclides? Entonces, básicamente me dice que si yo tengo aquí una recta cualquiera, por ejemplo esta que estoy pintando aquí, y aparte de esta recta tengo un punto, le voy a poner letras. Esta va a ser la recta LR. Entonces nada más para poderlas nombrar, esta es la recta RL y este es el punto P. Y el postulado de Euclides lo pueden revisar con más calma en el libro, pero es muy sencillo. Dice que si tú tienes una recta aquí y tienes un punto al lado, no importa dónde esté ese punto, con que no esté sobre la recta, siempre va a haber una y solo una línea que pase por ese punto y que además sea paralela a la recta. Ajá. O sea, tú no vas a encontrar aquí otra línea, no vas a encontrar otra línea. Por ejemplo, esta que pinté, esta línea no va a ser paralela a esta otra. Sí, en el postulado de Euclides nos dice que simplemente hay una y solo una línea que pasa por el punto P y que es paralela a esta recta, que en este caso es la primera que pinté, nada más que aquí se me fueron los colores, déjenlo corrijo. Esta es la que no es. Esta no es paralela. Y la azul sí es paralela a la recta LR. Entonces, ¿cómo se simboliza paralelismo en matemáticas? Pues vamos a ver, vamos a ponerle letras también a esta recta. Por ejemplo, que esta sea la recta RQ. Ajá, entonces, ¿qué puedo decir aquí de forma matemática? Un poquito formal. Pues diría que el segmento de recta LR, aquí simplemente estoy informando de dónde empieza la recta y dónde termina, y tengo que decir que es un segmento de recta. Para decir que es un segmento de recta ocupo esta línea, esta testa se le suele llamar, y para indicar paralelismo ocupo el siguiente símbolo, que son dos barritas. Ajá, esas dos barritas significan paralelismo, y a quién es paralela, pues es paralela al segmento de recta RQ. Ajá. Y pues bueno, este postulado de Euclides resume muchísimas cosas que se ven de manera gráfica, pero lo importante es que lo comprueba de manera matemática. Ajá, aquí nada más es platicadito, pero es importante. Ahora sí. Vámonos con algo todavía más importante, porque esto sí puede venir en algún examen, que es ángulos opuestos por el vértice. Entonces, ángulos opuestos por el vértice. Ok, entonces voy a tener yo aquí dos rectas que se van a estar intersectando, las voy a dibujar. Por ejemplo, estas. Entonces aquí va a haber un punto de intersección, y en este punto de intersección, ¿cuántos ángulos se forman? Pues siempre vamos a notar que se forman 4 ángulos. En este caso es 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces voy a poner nombre. Y como les comentaba en la primera sesión, los nombres de los ángulos se suelen poner con letras griegas. Entonces, apréndanselas. La primera es alfa, la segunda es beta, la tercera es gamma y la cuarta es delta. Las estoy poniendo ahorita en minúsculas, pero los ángulos opuestos por el vértice me dice lo siguiente. ¿Cuál es el vértice? Pues el vértice es el punto que está aquí en remarcado más en negritas, ¿no? Entonces ese es el vértice. ¿Y qué significa opuesto? Pues opuesto significa que está enfrente de, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo beta. ¿Quién está enfrente de beta o quién está opuesto a beta? Pues es delta, ¿no? Entonces, ¿qué digo aquí? Pues voy a decir que beta va a ser igual a delta.
Ese es el concepto de ángulo opuesto por el vértice, que aquellos ángulos que estén opuestos o que estén enfrente del otro tienen el mismo valor. ¿Qué quiere decir esto? Pues también quiere decir que alfa va a ser igual a gamma. Y eso es todo el relajo de ángulos opuestos por el vértice. Es lo único que se tiene que aprender, realmente no hay mucha ciencia. Lo que puede pasar es que a lo mejor se complica tantito por el álgebra que ahorita vamos a ver. Son los mismos ejercicios de ayer, nada más que ahora con este concepto. Perdón, de la clase pasada, no de ayer. Y bueno, vean que aquí podemos inferir fácilmente otra cosa. ¿Cuál es? ¿Qué ven aquí? ¿Qué relación hay? ¿Cuál? ¿Qué relación hay aquí? Si yo sumo estos dos ángulos, ¿a cuánto me tienen que dar igual? A 180, ¿no? Exacto. Entonces, si sumo estos ángulos, el resultado tiene que ser 180. Por otra parte, si sumo estos ángulos, el resultado siempre tiene que ser 180. Recuerden que eso lo vimos la clase pasada. Y por último, si sumo esos ángulos, el resultado también tiene que ser 180. Entonces, esa información propiamente no es de ángulos opuestos por el vértice, perdón, es de ángulos correspondientes, pero igual la podemos usar. Aquí el chiste de la trigonometría es que usemos los conceptos que ya teníamos previamente. Y bueno, pues vamos a hacer un ejercicio. Vean que los ejercicios les digo que se parecen a los anteriores. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si a mí me dan esta figura? Si no la ven, ahorita le bajo. Ahorita le bajo. Ok. Entonces vamos a empezar con uno sencillito. Por ejemplo, si aquí a mí me dicen que este ángulo mide 2x, este ángulo mide x, este va a ser el ángulo A y este va a ser el ángulo B. Entonces, básicamente lo que se me pide en este primer ejercicio es encontrar todos los ángulos. El ángulo que está aquí, el que está aquí, y A y B. Tenemos que encontrar todos esos ángulos. Ahora por acá dicen que no le aparece lo que estoy compartiendo. Entonces, ¿los demás sí pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, tú sí, Andrés, ok. Creo que esa Karen, creo que no puede visualizar. No sé si a lo mejor se pasó en la parte del chat solamente. No, o quién sabe. No, según yo, ¿sí le viste en ingresar a la llamada, Karen? Sí, sí está ahí en la llamada. Pues si no intenta entrar y volver a salir, porfa. Sí, intenta eso, Karen. Coméntanos si ya lo visualizas. ¿Ya? Ya. Ok, perfecto. Entonces, reiniciar si sirve. Ok, bien, entonces, vamos a seguir, ¿no? ¿Dónde estábamos? Ok, estábamos aquí. Entonces les digo, vamos a iniciar por este ejercicio súper pequeño en donde me piden encontrar todos los ángulos que se encuentran en esta intersección. Entonces, para ello yo tengo que hacer el uso del concepto que yo quiera y pues podría empezar diciendo qué cosa. Pues podría empezar por el concepto que me acaban de enseñar,
que es que los ángulos que están enfrente de otros son iguales, ¿no? Por ejemplo, aquí, si este ángulo mide 2x, quiere decir que este que tengo etiquetado como B, también mide 2x. Y si este que tengo etiquetado como A, ¿quién está enfrente de él? Pues enfrente de él está x, ¿no? Eso significa que este ángulo que tengo etiquetado como A, en realidad es x. En resumen, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que encontrar el valor de x, porque si lo sustituyo aquí, ya sé cuánto vale A, y si sustituyo aquí la x y la multiplico por 2, ya sé cuánto vale B. Eso es lo único que tengo que hacer. Entonces vamos a usar la relación que vimos anteriormente, que nos ayudó Andrés, que es que estos dos ángulos son ángulos correspondientes o ángulos suplementarios, y su suma es igual a 180. Entonces vamos a escribir eso. Entonces rápidamente escribo que 2x más x va a ser igual a 180 grados, y de aquí veo que estos términos tienen un término en común que es la x, entonces se pueden sumar entre ellos. Quiere decir que 2x más x, eso es igual a 3x, y esto es igual a 180. ¿Qué tengo que hacer para quitar este 3 que está multiplicando? Pues lo tengo que pasar dividiendo. Entonces la x se queda de este lado, y esto va a ser igual a 180 grados dividido entre 3. Y 180 entre 3 resulta que simplemente son 60 grados, ¿no? Entonces, ya contestando lo que se me pedía, este ángulo mide 60 grados, lo voy a poner con otro color. Esto es igual a 60 grados. Si este ángulo mide 60 grados, el que está enfrente de él o el que está opuesto, pues tiene que medir también 60 grados, ¿no? Y ahora, entonces, ¿cuánto mide este ángulo? Pues hay dos formas de sacarlo, ¿no? Una es multiplicar x, que ya sabemos que es 60, y lo multiplicamos por 2. Otra forma de resolverlo, de razonarlo, sería que esto tiene que medir 180, ¿no? Entonces, si aquí ya tengo 60, ¿cuánto tengo que tener aquí para que todo esto mida 180? Pues, sencillamente, esto tiene que ser igual a 120 grados, y si este es igual a 120 grados, pues el de abajo también tiene que ser igual a 120 grados, ¿no? Les digo, ese es el primer ejercicio. Según yo está sencillito, pero si tuvieran cualquier duda, díganme. No importa si no es de trigonometría, si es de álgebra, ustedes díganme. Sí, yo tengo una duda. Sí, dime. Bueno, ¿cómo sacaste los 120 grados? Te digo, hay dos formas de razonarlo. La primera es que la x ya sabes que vale 60, entonces la multiplicas por 2 y te da 120. La segunda es que si este mide 60, entonces todo esto mide 180. Entonces, ¿cuánto es 180 menos 60? Pues igual es 120. Hay como dos formas de razonarlo, ¿vale? Sí, gracias. Bien, entonces, vámonos con otro ejercicio. Vamos a complicarlo un poquito. El chiste es que aprendan trigonometría y también un poquito de álgebra, porque realmente sí hay muchos problemas que tienen álgebra. Entonces, vámonos con otro. ¿Qué pasa si, por ejemplo, me dicen que este ángulo es alfa, este ángulo es beta, el siguiente ángulo es 3x más 2, y aparte me dicen que este ángulo es x más 10, ¿no? Y me piden lo mismo, tengo que encontrar el valor de los 4 ángulos que hay en esta intersección. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se les ocurre hacer aquí? ¿Qué dijo? ¿Qué se les ocurre hacer para resolver este ejercicio? El punto de este ejercicio es encontrar cuánto valen los 4 ángulos que tengo en la intersección. ¿Cómo le harías? ¿Cómo le harías? Dejen pongo el chat al lado de Pues la se cosa. supone que todo debe dar 360 grados, ¿no? Ok.
Entonces, si sumo el... Ay, ¿qué era? Bueno, el 3x y el S más 3x más 2 más 2x más 10. Ay, no, pero me falta... Sí, recuerda que los que se suman y dan 180 son estos, ¿no? Ujú. Y estos. Ay, aquí ya no puedo ver quién habla. Pues Era lo que 3x quería. más 2 igual a 2x más 10. Porque pues se Exacto, supone que son lo mismo, ¿no? exacto. Entonces, lo que dijo su compañera es que Aranza. 3x... gracias. Es que te digo que aquí no tengo... No se me aparece para ver quién está hablando. Pero gracias, Aranza. Entonces, lo que dice Aranza es que 3x más 2, pues que habíamos dicho, que estos ángulos son iguales. Entonces, precisamente eso es lo que hay que expresar de forma matemática, ¿no? Entonces, 3x más 2 es igual a 2x más 10. ¿Y cuál es el objetivo de esta ecuación? Pues es encontrar el valor de x, ¿no? Entonces, creo que esto no sirve mucho que esté aquí porque no me permite ver quién está hablando, entonces lo voy a regresar a donde estaba. Y ya tenemos más espacio. Entonces, para resolver esta ecuación, pues pasamos de un lado todo lo que sea x y del otro lado todo lo que no sea x. Así de simple. Y pues aquí ya tengo 3x, entonces las x las voy a dejar del lado izquierdo. Este 2x que está sumando, aunque no tenga aquí el signo de más, yo tengo que decir que está sumando. Se infiere que ya está ahí el signo, entonces está sumando, lo tengo que pasar del otro lado, pues va a pasar restando. Y esto es igual a que al 10 le hago algo, pues realmente no tengo necesidad de hacerle algo, entonces lo dejo aquí tal cual. Y este 2 sí, este 2 está sumando, si lo quiero pasar del otro lado, pues lo paso con el signo contrario y lo paso restando. Y entonces veo que se puede simplificar. Aquí veo que como tienen el mismo término, tienen x, entonces puedo hacer la operación que sería 3x menos 2x. Eso es igual a 1x, pero pues el 1 saben que ya no se pone, igual se entiende que está ahí. Entonces esto es igual a x. Y por otra parte, del lado derecho, aquí nada más es una sencilla operación, 10 menos 2, y esto es igual a 8, ¿no? Entonces de aquí ya sé que x es igual a 8, pero ojo, en estos problemas generalmente no preguntan el valor de la x, preguntan el valor de los ángulos, de este ángulo y obviamente de los que restan, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que sustituir en cada una de las ecuaciones. Voy a intentar hacerlo aquí, a ver si me cabe. Creo que sí. Entonces, lo voy a hacer en otro color. Aquí sería 3 por el valor de x que es 8 más 2. Es decir, 3 por 8, que yo sé que es 24, y hay que sumarle 2, es decir, este ángulo mide 26 grados, ¿no? Y entonces, ¿cuánto medirá el que está enfrente de él? Pues si ustedes hacen la cuenta, o independientemente de que no lo hagan, porque ya saben la teoría, van a ver que a fuerzas les tiene que dar como resultado 26, ¿no? Entonces lo pongo aquí, 26 grados, y aquí 26 grados. Y entonces, ahora, ¿cómo le harían ustedes para obtener el valor de alfa y de beta? Primero, pues ya creo que ya a estas alturas ya se dieron cuenta que el valor de alfa y el valor de beta es el mismo, ¿no? Entonces, obtienen uno y automáticamente ya obtuvieron el otro. Entonces, para obtenerlo, ¿qué hacemos? Pues vemos que la suma de estos dos tiene que ser igual a 180, ¿no? Entonces, yo sé que alfa va a ser igual a 180 grados, que es todo esto, y que hay que quitarle para obtener nada más esta parte. Pues para obtener nada más esta parte hay que quitarle esto, es decir, hay que quitarle 26 grados. Entonces esto va a ser igual a 180 menos 26, por lo tanto alfa es igual a, y aquí serían 154, ¿no? Entonces son 154 grados. ¿Vale? ¿Dudas de este ejercicio? No. ¿No?
Ay, como que nos está lajeando la compu. Ok, entonces no hay dudas. Bien, entonces, yo creo que al final de la sesión les dejo los ejercicios. Me gustaría abordar todavía otro concepto, que es el concepto, bueno, algo, la suma de estos de alfa más beta que están aquí, que están en un ángulo llano, también se les conoce como ángulos adyacentes. Entonces, ángulos adyacentes, lo mismo que los suplementarios, la suma tiene que dar igual a 180 grados, ¿vale? Y aquí está el ejemplo que ahorita resolvimos, está resuelto ya con un poquito más de orden. Y ahora vamos a hablar de rectas cortadas por una secante. Ajá, entonces, imaginen que ustedes tienen dos rectas paralelas, que son las que ahorita voy a dibujar en el Jamboard. Entonces, yo sé que no lo están viendo, ahorita me paso al Jamboard. Entonces, tenemos nosotros dos rectas paralelas y estas rectas van a ser cortadas por otra recta. A esa recta se le va a conocer como recta secante. Entonces, las rectas que dibujé están aquí, les digo, son rectas paralelas y después la voy a cortar con una recta que se le conoce como recta secante. Ajá. Y aquí surgen varias cosas, o sea, de solo hacer esta figura surgen un montón de conceptos. Por ejemplo, de aquí, pues me doy cuenta que esta parte nada más ya la había analizado, ¿no? Esta parte de hecho es lo mismo que esto, nada más que si se fijan nada más está como inclinado. Entonces esta parte por sí sola ya la había analizado, pero como ahora le pusimos otra recta, van a surgir nuevos conceptos. Entonces vamos a ver qué otros conceptos van a surgir. Para ello, pues primero yo creo que voy a etiquetar estos ángulos. Déjenme ver por dónde empecé en el libro para que quede igual. Ok, ya vi dónde empecé. Entonces en el libro tengo que este es alfa, este es beta, este es gamma y este último es delta. Sí. Ajá. Y este va a ser alfa prima, beta prima, este va a ser gamma prima y por último este va a ser delta prima. Vale, ahí está la figura. Ok, entonces vamos a entrar aquí primero en un poquito de terminología y ya después vemos que va a haber relaciones similares a las que había en ángulos opuestos por el vértice, que de hecho se siguen conservando. Por ejemplo aquí este ángulo beta y este ángulo gamma pues siguen siendo iguales. ¿Por qué? Porque se sigue ocupando el concepto de ángulo opuesto por el vértice. Gamma está enfrente de beta. Pero hay más relaciones, entonces chequen, a estos ángulos que están afuera ahorita les digo de dónde, a estos ángulos que están afuera se les conoce como ángulos externos, y es simplemente que están afuera de esas líneas paralelas. Entonces, relaciónenlo así, estos ángulos están afuera y se le conoce como ángulos externos. Y por otra parte estos ángulos están adentro de esas rectas paralelas y por lo tanto se les conoce como ángulos internos. Sí, entonces por ejemplo si en esta figura les preguntan ángulos internos, pues ustedes pueden decir, pues yo veo que alfa prima es ángulo interno y delta también lo es, ¿no? Por otra parte, vamos a seguir aquí el libro ya. Entonces aquí está lo que les digo. Esa es la clasificación de ángulos de acuerdo a su posición. Entonces de acuerdo a su posición hay ángulos internos y hay ángulos externos. Ahora, se puede dar o se puede hacer referencia a un ángulo a través de una referencia. Es decir, se puede hacer referencia a un ángulo a través de otro ángulo o de esta recta secante. ¿A qué me refiero? Pues vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, los ángulos alternos.
Entonces, un ángulo alterno va a ser el siguiente. Me voy a pasar el Jamboard. Un ángulo alterno es aquel que es, por ejemplo, que si yo aquí tengo alfa, un ángulo alterno tendría que estar al otro lado de. Entonces, ¿quién está al otro lado de qué? Pues siempre vamos a tomar aquí como referencia la recta secante. Entonces, ¿quién está al otro lado de alfa? Pues al otro lado del alfa, al otro lado de la recta, está delta. Entonces, a esos ángulos se les conoce como ángulos alternos. Si se fijan, aquí están alternados prácticamente. Pero hay una restricción más, y esa restricción más es que o los dos son externos o los dos son internos. Por ejemplo, chequen que aquí gamma y beta prima también son ángulos alternos. ¿Por qué son ángulos alternos? Pues porque chequen que uno está del lado izquierdo de la recta secante y el otro está del lado derecho de la recta secante. Pero como les digo, hay una condición más, que es que los dos tienen que ser internos o los dos tienen que ser externos. Pero en general a esos ángulos se les conoce como alternos. Y bueno, ya para no entrar en tanto choro, si están afuera y están alternos, ¿cómo creen que se les llamen? Pues ángulos alternos externos. Y si están adentro, pero son alternos, pues ángulos alternos internos, que es básicamente lo que está aquí en el libro para que ustedes lo chequen con más calma. Esto ya es el resumen. Ajá. Este es el resumen, y ángulos alternos internos, pues quiere decir que están aquí adentro y que aparte uno está del lado izquierdo de esta recta y el otro está del lado derecho de esta recta, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí qué ángulos alternos internos podemos identificar. Vamos a enumerarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ángulos internos, voy a abreviar un poquito, internos alternos, ahorita le cambio. Sería gamma y beta prima, ¿no? A ver, por aquí dicen que sería gamma y beta prima. De una vez les adelanto, se me pasó a decirles que esos ángulos van a ser iguales, ¿sale? Entonces, vamos a checar. Entonces, como dice aquí, eres Aranza, ¿verdad? Sí. ¿No? ¿Le fallé? Ok, va. Entonces, como dice Aranza, unos ángulos que son internos, pues ¿quiénes son internos? Pues estos, ¿no? Entonces, ahora, ¿quiénes son alternos? Pues como dice ella, una posibilidad sería gamma y beta prima. Ajá. ¿Cuál es la otra posibilidad? Bien, está bien esa. ¿Cuál es la otra posibilidad? Pues alfa prima y delta, ¿no? Exacto. Alfa prima. ¿Se llama? Sí, delta. Sí, exacto. Esos ángulos. Nada. Por ejemplo, Ujú. beta y ¿cómo se llama? Delta prima, ¿serían algo? ¿O pueden ser algo? Beta y ¿quién, perdón? ¿Cómo se llama? Delta prima. Sí, pues fíjate que estos ángulos, si tú los sumas, dan como resultado 180 grados. Entonces a esos ángulos se les llama colaterales. ¿Colaterales? Ajá, sí. Casi no se ocupan, no he visto que lo ocupen mucho, pero aquí lo incluí en el apunte que les voy a pasar, que se me olvidó subir. Por ejemplo, aquí está el caso que tú dijiste, mira. Le voy a hacer zoom. Ángulos colaterales externos, porque si te fijas los dos estaban afuera. Entonces, si tú sumas beta más gamma, eso va a ser igual a 180. ¿Ok? Ajá. Va. Entonces, vámonos ahora con los ángulos externos alternos. Entonces, ¿esos cuáles serían? ¿Cuáles serían los ángulos que son externos y que a la vez son alternos? A ver, Andrés.
Andrés. ¿Me la puedo repetir, por favor? Ah, sí, nada más necesito que me diga los ángulos externos alternos. Sí. Bueno, entonces por ejemplo un ángulo que sería externo alterno, te va a ayudar tantito, sería por ejemplo alfa y delta prima. ¿Por qué son externos? Pues obviamente porque están afuera de esta línea, afuera de estas líneas paralelas, por eso son externos. ¿Y por qué son alternos? Pues son alternos porque uno está a la izquierda de la recta secante y el otro está a la derecha. ¿Sí queda claro, Andrés? Sí. Ok, entonces dime cuál es el otro par de ángulos externos alternos. Sería beta. Beta. Ujú. Ajá. Es que no alcanzo a ver bien si es delta. Ah, es esta, ¿no? Ajá. Esta se llama gamma. Bueno, es que no veo bien. Ujú. Vale, vale. Entonces sería gamma prima, ¿no? Beta y gamma prima. Vientos. ¿Sí? Entonces esos son los ángulos más importantes que vienen en este tema, que son los ángulos internos alternos o los ángulos externos alternos. Pero como ahorita ya lo comentó Aranza, todavía hay más relaciones que se pueden encontrar en esta figurita. Vamos a verlas en el libro. Entonces, por ejemplo, se puede encontrar lo que se le conoce como ángulos conjugados. Pues vamos a ver qué dice esta definición de ángulos conjugados. Dice que van a ser dos ángulos correspondientes si están en el mismo lado de la recta secante. Entonces ya no tienen que estar alternados, tienen que estar en el mismo lado de la recta secante. Y aparte dice que ambos tienen que ser externos o tienen que ser internos. Entonces, por ejemplo, aquí en la figura, pues vemos que ángulos conjugados, ¿quiénes serían? Pues serían, por ejemplo, alfa y gamma, ¿no? Entonces, esos son conjugados porque obedecen a esta definición. ¿Cuál es la primera parte de la definición? Déjame ver si está bien esto. Espérame. Los pendientes están en el mismo lado de la recta secante y ambos son externos, ambos son internos. Aquí hay un error porque aquí sería alfa y gamma prima, perdón. Alfa y gamma prima, porque chequen que la definición me está diciendo que tienen que ser ángulos que están del mismo lado de la recta y al mismo tiempo los dos tienen que ser externos o los dos tienen que ser internos. Entonces chequen que aquí conjugados sería alfa y gamma prima, o también podría ser gamma y alfa prima, porque los dos están del mismo lado de la recta y además ambos son internos. ¿Vale? Entonces esos son ángulos conjugados. Por otra parte viene el concepto de ángulo correspondiente, que igual tienen que estar del mismo lado de la recta secante. Entonces otra vez o simplemente están en la izquierda o simplemente están en la derecha, pero ahora sí, uno tiene que ser externo y el otro tiene que ser interno. Entonces, por ejemplo, aquí en la figura vamos a buscar ángulos correspondientes. Entonces, ángulos correspondientes podrían ser, por ejemplo, beta y delta. ¿Por qué? Porque están del mismo lado de la recta secante y aparte uno es externo y el otro es interno. Otro ejemplo serían estos dos y otro estos dos. Uno es externo y el otro alterno. Y del mismo lado de la recta. Ok, esos son los correspondientes. Y ya por último venían los que mencionó Aranza en un principio, que esos son ángulos colaterales, y tenemos ángulos colaterales de dos tipos, internos y externos. Pero el punto de estos ángulos es que la suma tiene que dar igual a 180, y aparte
O los dos ángulos son... Espérame. Ajá, o los dos son ángulos internos o los dos son ángulos externos. Entonces vamos a ver, aquí en el apunte dice que uno es gamma y el otro es alfa prima. Vamos a ver si es cierto. Entonces recuerden, la suma tiene que dar igual a 180. Vamos a ver. Entonces sería gamma y alfa prima. Entonces gamma y alfa prima. Entonces noten que si ustedes suman estos ángulos de gamma y alfa prima, como resultado van a obtener 180. Esos son internos porque están dentro de la recta, dentro de las rectas paralelas. Y por otra parte, si ustedes suman alfa y gamma prima, van a obtener igual como resultado 180 grados. Entonces esos son ángulos colaterales externos. Ajá. Les digo que esos conceptos no se suelen preguntar. Los que sí se suelen preguntar siempre son estos tres. Ajá. Entonces, por ejemplo, ángulos alternos internos ya los vimos, alternos externos ya los vimos, y los correspondientes, pues aquí se los puse, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que es alfa y alfa prima son prácticamente iguales. Chequen que aquí tenemos el valor de alfa y aquí tenemos el valor de alfa prima y hasta de vista se pueden ver que son iguales, ¿no? Entonces, a eso se les llama ángulos correspondientes. ¿Dudas de aquí? ¿No? Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo ya para puntualizar esto y con eso terminamos. Entonces déjenlo, escribo en el Jamboard. Entonces voy a tener aquí una recta. Y voy a tener que este va a ser igual a 3x menos 20 grados. Y por otra parte voy a tener que este lado va a ser igual a 2x. Sí, entonces el objetivo del ejercicio es el mismo, es encontrar todos los valores faltantes. Que aquí le voy a poner por ejemplo A, B, C. Y aquí le voy a poner A', B', y este sería D', ¿no? Perdón, C'. Entonces vamos a ver cómo resolveríamos este ejercicio. Primeramente, pues aquí me fijo que lo único que me dan son estos valores, lo demás lo acabo de etiquetar yo. Entonces ahí tengo que ver qué concepto tendría que usar. Tendría que ver qué relación tienen estos lados. Y ya con eso tendría que ver si tengo que ver que esos sumados dan 180 o si esos lados son iguales. O si a lo mejor tengo que utilizar el concepto de ángulo opuesto por el vértice. Pero pues hay que ver, ¿no? Entonces. Son iguales. ¿Tú dices que son iguales? Sí. Ok. No. ¿Sí? No. No, olvídalo. ¿No son iguales? No. Ok, no son iguales. Entonces, si no son iguales... ¿Son conjugados? Aquí... Ok, sería una forma de verlo, que fueran conjugados, pero para que fueran conjugados, aquí tendría que estar el valor de 2x. Propiamente, el concepto que le tocaría, según yo, es que son colaterales. Porque la suma de este y este me da como resultado 180 grados. Vamos a ver el esquema una vez más. Entonces, vamos a ver la teoría. Aquí me dice que ángulos colaterales externos es que cuando yo los sumo... bueno, primero dice que son los que están situados del mismo lado de la secante y que ambos tienen que ser externos y entonces cuando suceda eso, la suma de esos ángulos va a ser igual a 180 grados. Entonces en el dibujito observamos que ambos son externos
ambos están afuera de este plano, ambos son externos y aparte, ¿qué más nos decía la definición? ¿Se me fue? Ajá, aparte ambos están situados del mismo lado de la recta secante. Entonces, cuando pase eso, yo puedo concluir que si yo sumo 3x menos 20 grados más 2x, eso va a ser igual a 180 grados. Ajá, entonces de aquí ya nada más empieza a hacer álgebra y es lo mismo, peras con peras, manzanas con manzanas. Entonces, por ejemplo, aquí veo que tengo términos con x, quiere decir que yo los puedo sumar. 3x más 2x, pues sé que es igual a 5x. Y aquí nada más me queda menos 20 grados y esto es igual a 180 grados. ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? Ah, ya no se ve. Pues lo que puedo hacer ahora es que este 20 no lo necesito aquí porque necesito el valor de x, para ello tengo que dejarla solita. Entonces me está estorbando este 20 que está restando, lo paso del otro lado sumando, de manera que me queda que 5x va a ser igual a 180 grados más 20 grados. Entonces yo sé que eso es igual a 200, ¿no? Entonces 200 grados y eso es igual a 5x. Finalmente, de aquí veo que el 5 está multiplicando. Para despejarlo tengo que pasarlo del otro lado, dividiendo, ¿no? Entonces, finalmente tengo que la x es igual a 200 entre 5 y eso es 40. Sí, ¿no? 40. Y ya obtuve el valor de x, pero como les decía en los ejercicios anteriores, generalmente no me piden el valor de x, me piden el valor de el ángulo. Por ejemplo, tengo que conseguir el valor de este ángulo. Entonces, ¿cuánto vale este ángulo? Pues vale 2x, quiere decir que vale 2 multiplicado por 40. Entonces, este ángulo vale 80 grados. ¿Sí? Entonces, ya aquí es a criterio de cómo quieran sacar los demás ángulos. Por ejemplo, yo aquí estoy viendo que estos dos sumados me tienen que dar igual a 180. Entonces, ¿cuánto le falta para que esto sea 180 si aquí ya tengo 80? Pues 100, ¿no? Entonces yo sé así facilísimo que este ángulo vale 100 grados. Y si este ángulo vale 100 grados, entonces el que está enfrente de él vale 100 grados. Y el que está enfrente de 80 grados, pues tiene que tener el mismo valor, 80 grados. Y aquí ahora sí podemos ocupar el valor el concepto de ángulos correspondientes. Vamos a ver qué nos decía. Entonces el concepto de ángulos correspondientes me dice que prácticamente los ángulos que están aquí, son los mismos que están aquí. Chequen qué es lo que estamos diciendo aquí. Alfa es igual a alfa prima. Es decir, este ángulo que está aquí es exactamente el mismo que está aquí. Y lo mismo pasa con los demás. Entonces, si yo obtuve los de este lado, pues nada más tengo que copiarlos arribita, exactamente igual como están abajo. Quiere decir que este vale 100 grados, este vale 80, este vale 80 también, y por último este vale 100 grados. Y ya lo obtuve, pero no, chequen de aquí, no necesariamente tengo que aprenderme todos los ángulos conjugados correspondientes, etcétera, etcétera, ¿no? Nada más los conceptos que me son realmente importantes, que son los que puse aquí en este resumen. Inclusive este de correspondientes creo que hasta se puede deducir de vista, ¿no? Porque aquí inclusive se ve que como es la misma pendiente, pues tiene que tener el mismo ángulo, no hay de otra. Apréndanse lo menos que puedan y razonen lo más que puedan. Esa es mi recomendación para este tipo de ejercicios, ¿no? Y no sé si tengan dudas. No. ¿No? ¿Dudas los demás? Andrés, Karen. No. ¿No? No. No, ya me quedó claro. Ok.
Bueno, entonces les prometo subir el apunte ahorita y les subo unos ejercicios después en el Classroom. Ahorita ya apenas me estoy liberando de lo que tenía que hacer y se me fue el tiempo, pero pues si no tienen dudas de mi parte sería todo y nos vemos el lunes. Ah, bueno, no se desconecten, ahorita ya se conecta Mike, entonces ahí aquí quédense tantito, no se tarda y pues bye. Si quieres, deja de grabar, Rodri, para que esperemos Bye. a Miguel. Ah, sí. Ujú.